Hola amigos. El paseo terrenal nos presenta tantas vivencias que ocasionan alegría, tristeza y sorpresas inolvidables. En esta ocasión, Vivencias Asombrosas te invita a disfrutar una de ellas. La he titulado Desesperación inaudita. Comencemos. En un día lluvioso me vi en la necesidad de subir a un autobús que estaba repleto de pasajeros. Tuve la suerte que un caballero me cedió su puesto, que estaba ubicado en la mitad del mismo. Él quedó parado al lado mío y otras personas abarrotaban el pasillo, por lo que era difícil trasladarse cuando alguien necesitaba bajarse o subirse. El trayecto empezó tranquilo. De repente el conductor del autobús avanzó hacia la siguiente parada, y de una forma muy irresponsable, recogió otro pasajero más, originando molestias, reclamos e insultos del resto de los pasajeros hacia su persona. Este nuevo pasajero vestía de blanco y llevaba un sombrero del mismo color. Como le era difícil trasladarse hacia atrás, se paró detrás del conductor agarrándose del tubo que se localiza entre el puesto delantero y el conductor. Seguidamente inició una conversación llena de improperios y obscenidades, balanceándose bruscamente para todos lados, causando temor de los que estaban cercanos a él, percatándonos que el señor estaba muy ebrio. Como estaba lloviendo fuerte, todas las ventanas estaban cerradas y, para colmo, el transporte no tenía aire acondicionado, lo que contribuía más a agudizar la incomodidad de los pasajeros. Al pasar los minutos, y con el movimiento del autobús, el borracho seguía mareado y volvía a vomitar repetidas veces. Sus ojos desorbitados y su andar tambaleante llamaban la atención de los demás pasajeros, quienes mostraban miradas de preocupación y desaprobación. A pesar de todo eso, el borracho no pudo contener las consecuencias inevitables de su exceso de alcohol. El vómito le caía a él mismo, al piso del autobús, a los asientos, y a los pasajeros a su alrededor. De repente el conductor frenó bruscamente y el pasajero ebrio se vomitó sobre el hombro de una señora que estaba sentada en la orilla del primer puesto, que gritaba desesperada: «Ayúdenme rápido, estoy desesperada porque quiero quitarme este vómito de este hombre borracho». Solidariamente tratábamos de ayudarla, buscando algo que facilitara la limpieza de ella y del área. Por suerte a mí no me cayó vómito porque, como mencioné anteriormente, estaba sentada en la mitad del autobús y en la fila contraria del borracho. Pero podía ver y darme cuenta de todo lo que sucedía y ayudar en lo que se pudiera. Otros pasajeros le gritaban al conductor que bajara al hombre borracho del autobús, ya que estaba empeorando la situación. Pero como varios pasajeros hablaban a la vez, el conductor no escuchaba lo que le decían porque era mucho el escándalo, improperios, insultos. Entonces el conductor hizo caso omiso. El hombre borracho decía que del autobús nadie lo bajaba, y que tendrían que bajarlo entre todos a la fuerza. De repente, un olor nauseabundo se apoderó del autobús, mientras que los viajeros, indignados y asqueados, gritaban y trataban de apartarse a la desagradable situación. A ello el conductor no reaccionaba, porque estaba buscando una gasolinera que facilitara la limpieza. Finalmente, varias señoras contribuyeron con toallitas húmedas, servilletas, papel higiénico, cualquier cosa que llevaran en sus carteras y sirviera de limpieza. El conductor, muy conocedor de la ruta, se estacionó en un restaurante, donde él sabía que había baños. Entre disculpas incoherentes y disculpas a medias, el borracho fue escoltado fuera del autobús por un grupo de pasajeros enojados y preocupados por su estado. Los pasajeros se bajaron con el borracho, y lo llevaron casi a la fuerza, al baño, para que se terminara de asear y de refrescar la borrachera.
Las damas también acompañaron a la señora vomitada al baño para damas y la ayudaron a terminarse de limpiar. Finalmente, todos los pasajeros, mujeres y hombres, se retiraron del lugar sin pagar ningún centavo de pasaje al conductor. Unos y unas tomaron otro autobús, otros se fueron caminando porque su destino ya estaba muy cerca, ya la lluvia ya había cesado y el ambiente estaba muy fresco. El conductor se quedó allí atendiendo y cuidando al borracho, ya que ellos eran buenos amigos y viejos conocidos. Seguramente, ha sido inolvidable esta vivencia para todos los pasajeros que estuvieron allí. Pero también esta anécdota sirve como recordatorio de los peligros del exceso del alcohol y la importancia de ser consciente de uno mismo, y cuando se comparte un espacio público con otras personas. Esta historia es tan tenaz que cuidado te pasa a ti. Espero hayas disfrutado esta vivencia real, y si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que sigas recibiendo más historias reales en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta el próximo video.